Estas islas habían incumplido, ¿no? esta, esta instrucción, no? En teoria imperativa de la Conselleria d'Educació dels Governs de les Illes Balears de l'any passat de cara a este curso 2024-2025 para que en los formularios de solicitud de matrícula incorporaran el derecho a elegir la lengua la lengua vehicular, ¿no? En la que querrían las familias que se educaran en esa etapa inicial a sus hijos. Señora Ana Losada, muy buenos días. Hola, buenos días. Exactamente, ¿qué denuncian ustedes? ¿Cuál es la denuncia y cuáles son esos datos con los que ustedes cuentan en cuanto a los colegios que incumplieron, ¿no? esa instrucción por parte de la Consellería de Educación? Pues Escuela de Todos desde junio del año pasado, cuando acabó el proceso de elección de lengua en infantil, pues ya recibió llamadas de padres diciendo que que el impreso de su hijo para la matrícula pues que no contaba con la casilla. Nosotros reclamamos a la Consejería de Educación, a Inspección Educativa, nadie nos contestó. Entonces optamos por la opción de pedir a través de transparencia copia de todos los impresos que se habían utilizado tanto en los centros concertados como en centros públicos. Entonces, lo que hicimos público la semana pasada fue que, a través de esta información que hemos conseguido de transparencia, que no del consejero de Educación, pues hemos descubierto que el 40% de los centros públicos de educación infantil en Baleares pues no pusieron la casilla para que los padres pudieran elegir. Hay 27 centros que claramente nos han enviado un impreso donde no hay casilla, y luego hay 60 centros que no han contestado a la petición de transparencia, es decir, no han enviado ninguna documentación, con lo que todo hace pensar que esos centros pues tienen algo que ocultar, porque ni siquiera han obedecido al Consejo de Transparencia. Y eso es un dato pues muy grave, pues que demuestra este dato junto con el de los colegios concertados, que aún el ratio es peor, un 67% de los centros concertados no introdujeron casilla, pues que realmente los padres en muy pocos centros realmente tuvieron la posibilidad de elegir qué lengua querían para sus hijos en educación infantil. O sea que, por lo que usted me dice, no es solamente tampoco una cuestión de los centros públicos, sino que también los centros concertados privaron, ¿no? de esa opción, ¿no? Sí, claramente hubo una desobediencia a la instrucción de la Consejería de Educación, y luego hubo una ineptitud, incompetencia, dejadez o deliberadamente inacción de la Inspección Educativa, que en ningún momento supervisó el proceso de matriculación que se cumpliera con esta instrucción de la Consejería. Y ha sido Escuela de Todos, al pedir la copia de los impresos, y pues que ha podido relacionar todos los centros que no han cumplido y ver pues que hay muchos centros donde los padres no tuvieron esa casilla en el impreso, e incluso hay algunos centros que sí que incluyen la casilla, pero debajo de la opción de la casilla pues ponía un mensaje diciendo que ese centro tenía como única lengua vehicular el catalán, con lo que realmente estaban poniendo un mensaje contradictorio en el que les advertían a los padres: oiga, usted elija lo que quiera, pero que aquí ya le advierto que solamente hay catalán como lengua vehicular, ¿no? Eso es algo muy grave, que unido al informe que sacamos hace un mes aproximadamente, donde analizamos cómo se ha aplicado el decreto de mínimos realmente, donde ha habido alumnos que sus padres han elegido castellano, pues demuestra que ha sido un fracaso esta instrucción y su aplicación, y que no ha habido ningún seguimiento ni deseo por parte de la Consejería de supervisar que donde se tenía que aplicar este decreto de mínimos se ha aplicado correctamente. Y eso es muy grave. Tenemos alumnos que dan el mínimo de horas en castellano, que son 6 horas, pero es que además ni siquiera en aplicación en áreas de conocimiento. Pues a lo mejor horas de patio consideran que eso es dar el decreto de mínimos de 6 horas de castellano, ¿no? Por tanto, no hay elección de lengua en infantil en Baleares. Eso es lo que hemos demostrado. Bueno, a veces ni en el patio, ¿no? Porque hace poco conocíamos también el caso de un centro aquí en Mallorca, donde también se les pedía a los monitores que impidiesen incluso hablar en castellano, ¿no? A los alumnos en esas horas, ¿no? ¿Y qué creen ustedes que puede pasar de cara al próximo curso? Porque también, estamos también en esos procesos, enseguida se abrirá ese periodo de matriculación. No sé si ustedes han contactado con la Consellería de Educación, no sé en ese sentido qué feedback o si han recibido algún feedback, sospechan que puede pasar lo mismo.
Bueno, hay informaciones contradictorias sobre lo que puede pasar este proceso de nuevo de matriculación que empezará en las próximas semanas, la prescripción y luego la matriculación. Nosotros lo que podemos decir es que el Consejo de Educación lleva un año evitando reunirse con la Escuela de Todos. Nosotros hemos pedido reiteradamente una entrevista, en algún momento nos ha dado fecha, la ha aplazado y nunca más hemos vuelto a saber. Por tanto, no hay intención del Consejo de Educación con reunirse con nosotros, analizar estos datos y hacer público qué soluciones va a tomar ante este grado de desobediencia de los centros y este grado de ineptitud de la inspección educativa. Porque entendemos que un gobierno normal esto ya lo hubiera detectado por su propia cuenta y hubiera tomado soluciones, pero aunque no lo haya hecho, por lo menos ahora que se saben públicamente los datos, tendría que decir cómo se va a evitar, porque si no, de nada sirve que se cometa un error si no se soluciona, ¿no? Y entonces nosotros lo que vamos a pedir es de nuevo esa reunión con la Consejería de Educación y que nos expliquen cómo van a solucionar este tema, porque lo que no pueden es prometer cosas en las campañas electorales, decir públicamente que no es verdad que los centros incumplan y luego los datos demuestren totalmente lo contrario. ¿Consideran entonces ustedes que hay una actitud voluntaria, ¿no? Por parte, una omisión voluntaria por parte de Educación que miraba hacia otro lado, ¿no? En esta cuestión? Pues sí, nosotros creemos que el Consejo de Educación no quiere en ningún momento molestar al nacionalismo lingüístico en Baleares. Y aunque sabía que había centros que públicamente se pusieron a la elección de lengua, hicieron campaña, salieron listados de centros que estaban en contra de la elección de lengua, ni siquiera en ese caso dijo, bueno, pues si estos centros públicamente están diciendo que están en contra de la elección de lengua, voy a supervisarlos más que a los otros porque puede ser que cometan errores, vamos a decirlo así, por no decir otra cosa, ¿no? Y eso no se hizo. Y cuando ha habido datos que hemos hecho públicos, tampoco ha habido una posición de decir, bueno, esto ha ocurrido, pero no va a volver a ocurrir, sino es que se niegan los hechos. Nosotros creemos, primero de todo, que el decreto de mínimos tiene que ser sustituido por una, una nueva ley, un nuevo decreto que claramente no solamente hable de 6 horas mínimas de castellano, que pueden ser de 6 a 16, pero que finalmente son 6, sino que sea un decreto pues que con cara y ojos introduzca al castellano como lengua vehicular, si los padres así lo desean, en todas las etapas educativas, pero vamos a por lo menos empezar por infantil, ¿no? Eso supone que el Consejo de Educación tiene que llevar al Parlamento una propuesta para cambiar esta situación en la escuela en Baleares. Bueno, pues vamos a ver si se cumple, ¿no? Estas demandas. De momento, esta denuncia que realizaba la pasada semana Escuela de Todos, con esos porcentajes elevados, tanto en la pública como en la privada, ¿no? Centros que no pusieron esa casilla, esa opción de elegir esa lengua vehicular, ¿no? En esa primera etapa de enseñanza, como en teoría estaban obligados según esa instrucción, pero luego también lo que denuncia Escuela de Todos es efectivamente esa dejadez por parte de Inspección Educativa, ese mirar hacia otro lado por parte de la Consellería de Educación para no hacer cumplir esas instrucciones a los diferentes centros escolares, ¿no? Bueno, esta es la situación en la que nos encontramos en Baleares, con esa, bueno, pues arrinconamiento del castellano, porque no se puede decir de otra manera también. Y es una lástima. Aquí nosotros defendemos, y siempre lo haremos, nuestra lengua propia, pero defender la lengua propia no supone arrinconar otra lengua o la otra lengua oficial que tenemos en España, una lengua hablada por 500 millones de personas. Al final es un enriquecimiento cultural y se trata de que nuestros jóvenes, nuestros niños salgan lo mejor preparados posible de esa etapa educativa y sobre todo pues que en esas primeras fases de enseñanza tengan las facilidades para progresar, ¿no? Y está demostrado que si lo hacen a través de su lengua materna, pues siempre es más fácil, ¿no? Pero es todo una cuestión de voluntad. Es evidente que es una cuestión de voluntad. Bueno, no sé si quiere apuntar alguna cosa más, señora Losada. Bueno, yo creo que lo importante es que los ciudadanos conozcan esa situación y que exijan a los partidos a los que votan que realmente las cosas que se prometen en las campañas electorales se cumplan
de forma efectiva. Sin una acción de los ciudadanos que exijan sus derechos, a veces las cosas no cambian. Y por eso, en el próximo proceso de matrícula es muy importante que los padres se nieguen a rellenar un impreso que no tenga la casilla y que se denuncien a los centros que no lo hagan. Muy bien, pues queda aquí el mensaje de Ana Losada, que es la presidenta de Escuela de Todos. Gracias, señora Losada, por estar con nosotros. Muy amable, que tenga muy buen día. Gracias a ustedes.